Ya. A ver, leamos la pregunta. ¿Cómo ha contribuido a su formación como psicólogas el participar en el proyecto ARIS? Bueno, yo considero que para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Hablamos de violencia, que en el aspecto de la movilidad humana. En este caso, muchas de las personas con las que trabajamos se encuentran en refugio, en movilidad forzada, y ha sido un enriquecimiento para mí, ya que nunca he podido trabajar con personas que se hayan encontrado en situaciones tan difíciles como estas. Encontramos historias de vida súper difíciles con las que uno dice, bueno, se sorprende, ¿no? El trabajo que uno tiene día a día, las experiencias que nosotros hemos tenido como estudiantes. En mi caso, yo ya estoy terminando la carrera, mis prácticas. Nunca tuve casos tan fuertes como los que escuché con las personas con las que trabajamos en esta investigación. Entonces considero, como ya les dije en un principio, que definitivamente ha sido súper enriquecedor y me hace ver desde otro punto de vista la profesión en la que yo me estoy formando, y además entender a estas personas desde otro lugar, que quizá cuando no tuve antes que no tenía un acercamiento así con ellos, lo veía de un modo distinto, ¿no? La empatía que surge a través de estas formas de relación que logramos tener con esta población, me hizo cambiar mucho la perspectiva que tenía antes de haber trabajado con ellos. Sí, efectivamente, complementando la pregunta, efectivamente concuerdo muchísimo con Karen. Trabajar con realidades que escapan mucho a nuestro cotidiano, trabajar con realidades que son sumamente fuertes y que demandan de alguna manera un gasto psíquico para estas personas y también para las personas que las escuchan, es impactante y es sumamente enriquecedor. Pero además de ello, bueno, de manera personal, yo me incluí en el proyecto a la mitad de mi carrera. Entonces, efectivamente, al escuchar y al tratar con jóvenes que habían sufrido procesos de violencia y de movilidad humana, creo que lo que más me aportó fue el tratar de desarrollar recursos psíquicos y recursos de acercamiento a las personas, en el que algunas veces siento que combatía con el discurso académico y con el discurso que de alguna manera se implanta dentro de la universidad, porque si bien no pude hablar mucho del acompañamiento debido al pequeño corto tiempo que tenía, pero parte de involucrarnos en el proceso de acompañamiento es que algunas veces teníamos que abandonar el lugar del supuesto saber. ¿Por qué? Porque este lugar algunas veces nos obliga, o más bien nos permite construir un saber de lo que en este caso los jóvenes del SJR tal vez nosotros presumíamos que necesitaban. No obstante, con el tiempo nos dimos cuenta que nosotros no debíamos darles qué es lo que necesitaban, sino construir de manera comunitaria y con los jóvenes sus espacios, los que para ellos realmente requerían desde su propia subjetividad. Entonces creo que abandonar algunas veces el lugar del supuesto saber, creo que fue uno de los aportes más enriquecedores de la investigación para mí como joven participante. Ahora voy a la siguiente pregunta. Dice, ¿se puede pensar en un psicoanálisis comunitario? Bueno, creo que todo lo que atravesó nuestra exposición fue por el psicoanálisis. Esto se debe a que nuestra formación en la universidad en la que estudiamos es atravesada igual por el psicoanálisis. Entonces yo considero que el trabajo que se tuvo con la comunidad en efecto se puede trabajar desde el psicoanálisis, ya que los análisis clínicos que hacíamos, los análisis teóricos, siempre los hicimos con este bagaje teórico. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo considero que sí se puede hablar de un trabajo comunitario con el psicoanálisis. Bien, voy a responder la pregunta, ¿cómo evitar un involucramiento personal? Entonces, efectivamente, dentro del proceso de acompañamiento, algo que
permitió que nos acercáramos más a los jóvenes era que efectivamente pongamos un rayón o un trazo de nuestra vida personal. Entonces, en ese sentido, efectivamente era muy difícil preguntarse esto del cómo evitar el involucramiento personal. Yo creo que dos herramientas de alguna manera nos ayudaron para aquello. En primera instancia, nuestra formación como psicólogos clínicos, porque a partir de que, bueno, en primera instancia el acompañamiento era un dispositivo, entonces obviamente de alguna manera respondía a un encuadre clínico, un encuadre que hace alusión a normas éticas, totalmente éticas, en donde es claro que el acompañante, a pesar de que hablamos del juego del garabato y de lo espontáneo y de alguna manera la creación, la co-creación de significantes, de alguna manera podríamos pensar que efectivamente el hecho de que este dispositivo esté mediado o haya sido propuesto por un practicante de psicología hacía que de alguna manera nosotros podamos regular qué es lo que se decía y qué es lo que de alguna manera no decía el acompañante en este caso. Por otra parte, creo que otro de las herramientas que nos permitieron de alguna manera diferenciar el involucramiento personal fue el acompañamiento constante de una supervisión constante de nuestra tutora, de Cecilia, y de algunas veces también de Emilio, porque de alguna manera siempre se necesita de alguien para poder diferenciar con respecto a las realidades que estamos viviendo. Eso. Bueno, ya estamos. Voy a empezar con una pregunta que me parece sumamente interesante. Alguien pregunta, ¿no han pensado en dar todo el apoyo que dan a los extranjeros, al migrante ecuatoriano en el exterior? Ellos han tenido que emigrar por la falta de empleo, que es otro tipo de violencia, pero violencia al fin. ¿Eso considero sería velar por sus derechos o no? Gracias a la persona que hizo esta pregunta porque nos da la pauta para mencionar solamente dos aspectos que me parece que hay que recalcar. La primera cuestión que me parece, bueno, primerito mencionar que adhiero a lo que se ha mencionado ya en las otras mesas anteriores. Como humanos somos migrantes y la humanidad está hecha de gente en movilidad, y que tenemos derecho a movernos y también a no movernos a los que no quieren moverse. Y ciertamente que es tremendo que las personas tengan que moverse por violencia. Y en todos los casos es tremendo que tengan que moverse por violencia. Pero por eso me parece que es sumamente importante acudir a la investigación. Todos los esfuerzos que se hacen para atender a las personas que han sufrido violencia corren el riesgo de perderse si no están insertas al mismo tiempo en dispositivos en los que se pueda pensar lo que estamos haciendo y que podamos pensar qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, y al mismo tiempo el hecho de que se realice investigación de alguna manera garantiza que se pueda difundir lo que se aprende y que eso que se aprende pueda llegar a otros lados también y llegar a otras personas que quizás en este momento pequeño, reducido del aquí y ahora, no son las que se benefician, pero que podrían beneficiarse de eso que aprendemos. Y en segundo lugar, también me parece importante contarle a la persona que escribió esta pregunta que ahora que estamos en el marco del doctorado tratando de aprender, haciendo lecturas y tratando de encontrarnos con otros profesionales que han trabajado por mucho tiempo con situaciones de personas en movilidad, nos hemos encontrado, por ejemplo, en Bélgica con mi colega Paola, con instituciones y con profesionales que han atendido a muchos ecuatorianos que emigraron en la época del año 2000, donde fue la gran ola migratoria de migrantes de Europa, y estos profesionales generosamente nos están compartiendo de su experiencia y nos están permitiendo aprender de los dispositivos que han desarrollado. Así que, bueno, es el modo que tengo de contestarle a esta persona. ¿Qué más? Aquí hay otra pregunta también. ¿Cómo puede el psicoanálisis compatibilizar con la investigación-acción? Me parece que Karen y Samia de alguna manera contestaron ya esta pregunta, pero solamente por subrayar algo, hacíamos una analogía en el grupo de trabajo que tenemos, y es que la riqueza de la investigación
es precisamente que otorga la voz, que pone el saber del lado de los participantes de la investigación-acción y no del investigador, ¿no? Son los participantes los que sabrán lo que quieren hacer, lo que quieren construir o lo que quieren resolver. Eso es así el dispositivo de investigación-acción, y allí encontramos una similitud bien interesante con el pensamiento y con la práctica clínica psicoanalítica, que también propone lo que han explicado muy bien estas psicólogas en formación, que es la de sustraerse de este lugar del saber, del supuesto saber, y que más bien propone, ¿no?, que a través de la escucha sea el sujeto el que vaya desarrollando lo que quiere hacer, lo que le conviene, o lo que respecta a su deseo. Así que en ese sentido encontramos que hay una similitud bien interesante entre la metodología de la investigación-acción y la clínica psicoanalítica. Se puede pensar que el investigador, el lugar del investigador como co-constructor de vínculos con los migrantes, de hecho, o sea, está resultando de esa manera. Cuando iniciamos la investigación no pensábamos, no nos imaginábamos que también, pero ciertamente, y ahí queremos rescatar también del pensamiento de varios autores que hemos estado leyendo, ¿no? Esta pregunta me parece que se relaciona mucho con otra pregunta, voy a leerla también para contestarlas juntas porque me parece que se relacionan. Dice, entre joven refugiado y joven estudiante, ¿será que se puede decir que en esta investigación-acción se crea una nueva relación entre pares, como una vía de intentar reparar el trauma o el dolor de haber sido expulsados y atacados como otro? Me parece que justamente algo que sucede en la violencia y sobre todo en las situaciones de los jóvenes que hemos acompañado es que se ha perdido al otro, y de una manera tremenda. Pérdidas en lo real de muertes, de separaciones abruptas, pero pérdida también en el sentido, podríamos decir, simbólico, imaginario, que es lo que causa el trauma, de no alcanzar a dar un sentido a lo que ocurre y de quedar, por ejemplo, en situaciones de gran desconfianza, esto que nos relataba la Paola, o que nos compartía a través de la entrevista, ¿no?, de ya no poder confiar como se confía normalmente, ¿no?, y tener que escabullirse o tener que esconderse o tener que moverse y cambiarse de un lugar a otro, merma de una manera tremenda la subjetividad. El hecho de poder contar con otro implica ya una reparación, y de alguna manera no sabíamos cuando iniciamos la investigación, pero la relación que tejimos y que hemos intentado pensar se convierte también en un puente que quizás no garantiza, no es una relación que no sabemos cuánto va a durar, pero que sin embargo deja una nueva impronta, si se podría decir así, de que es posible confiar y de que es posible ser acogidos. Y bueno, y estamos trabajando respecto a esto. Para ir finalizando, vamos a ver el video que quedó pendiente y realizaremos luego el cierre del encuentro.